El silencio de la casa no era vacío. Estaba lleno de espera. Llevaba 20 años lleno de la misma espera, del mismo nombre susurrado contra las cuentas de un rosario gastado. Andrés. No, padre. Teresa, Es que no 65 olvidó. años, y un tercio de No su sé. vida vivida junto a la ventana, Dios mío, mirando el where were camino de you? tierra que se perdía en la colina. Sus manos, agrietadas por la tierra y suaves por la devoción, repasaban la madera del rosario colgado en su cuello. El sol de la tarde entraba rasante, iluminando el polvo que danzaba en el aire, partículas doradas que parecían no querer asentarse igual que sus recuerdos. En la esquina de la sala, un pequeño altar parpadeaba. 2 velas, siempre encendidas, flanqueaban la fotografía de un muchacho de 19 años, sonriendo con el uniforme que le quedaba un poco grande, los ojos brillantes de quien cree que el mundo le pertenece y que la guerra es solo una aventura temporal. 20 años sin esa sonrisa. 20 años alimentando esas velas, hasta que el sonido rompió el aire. 3 golpes en la puerta de madera, secos, definitivos. No era el viento que conocía de memoria, no era un vecino que siempre gritaba su nombre desde el portón. Eran golpes de alguien que no quería estar allí. El corazón de Teresa, acostumbrado al ritmo lento de la esperanza, dio un vuelco doloroso. Se levantó despacio. El crujido de la silla fue el único sonido en el cuarto. Sus pies descalzos sintieron el frío del suelo de piedra. Caminó hacia la puerta y por un instante su mano tembló antes de tocar el pestillo. Sabía, con esa certeza que tienen las madres, que lo que estaba al otro lado no era su hijo. Era la respuesta. Y las respuestas a veces llegan demasiado tarde. Antes de que Teresa abra esa puerta y su mundo cambie para siempre, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Es hermoso saber hasta dónde viaja la fe de una madre. Y si alguna vez sentiste que el alma se te rompía por una espera, si conoces el peso del silencio y el poder de una oración susurrada en la oscuridad, esta historia es para ti. Suscríbete a Historias y Relatos que Emocionan, porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Teresa abrió la puerta. La luz gris del atardecer dibujó la silueta del padre Mateo. Él se quitó el sombrero. Sus ojos no encontraron los de ella. Se fijaron en sus manos, en el rosario que ella apretaba con fuerza. El padre Mateo era un hombre bueno, pero hoy su bondad venía envuelta en lástima, y la lástima es el alimento de la desesperanza. Teresa, comenzó, y su voz era apenas un murmullo, ahogada por el viento que comenzaba a soplar. Ella no lo miró a él, miró lo que traía en la mano. No era consuelo, era un sobre grueso, de color amarillento, con sellos oficiales que olían a distancia, a burocracia y a finalidad. Un sobre que había tardado demasiado en llegar. La guerra había terminado hacía una década. Los soldados habían vuelto, los que volvieron. Andrés no. El pueblo entero había perdido la fe. Al principio rezaban con ella, luego rezaban por ella, y finalmente dejaron de hablar del tema. La compasión se convirtió en lástima, y la lástima en ese silencio incómodo de quien mira a alguien que se aferra a un fantasma. «Está loca», decían las vecinas en voz baja en el mercado. «Pobre mujer, no ha aceptado que Dios se lo llevó». Cada mirada de reojo era una pequeña piedra contra su fe. Cada susurro era una invitación a rendirse. Pero Teresa no respondía al mundo, respondía a la llama de las velas y a la foto de su hijo. Ella sabía algo que ellos habían olvidado, que el amor de una madre no obedece al tiempo, no obedece a la lógica, ni siquiera obedece a la muerte. «Es de la oficina de registros militares», dijo el padre, extendiendo la mano. Su voz era la de un médico dando la peor noticia. El mundo entero parecía susurrarle al oído la frase que daba título a este relato. «Su hijo no volverá». Esa era la frase que el pueblo pensaba. Esa era la frase que la lógica dictaba. Esa era la frase que el padre Mateo traía escrita en ese papel manchado. Teresa sintió el frío subirle por los pies. El suelo pareció desaparecer. El altar, al fondo de la sala,
Pareció oscurecerse por un instante. Por un segundo, solo un segundo, la fe tembló. Sintió el peso aplastante de los 20 años. 20 años de mañanas vacías, de noches de súplica. La duda, ese veneno lento que había combatido cada día, encontró una grieta. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su espera había sido solo la negación de una madre que no supo soltar? ¿Y si Dios la había abandonado? El padre Mateo insistió. Su rostro era la imagen de la derrota. Teresa, debemos aceptar la voluntad de Dios. Debemos dejarlo ir. La frase golpeó a Teresa. Dejarlo ir. Como si Andrés fuera un objeto, una memoria que se guarda en un cajón. Ella levantó la vista. Sus ojos, nublados por las lágrimas que no caían, se encontraron con los del padre. Pero ella no tomó la carta, no todavía. Su mano izquierda se aferró con tanta fuerza al rosario que los nudillos se le pusieron blancos. Su mano derecha se apoyó en el marco de la puerta, buscando tierra firme. Respiró hondo, no el aire gris de la tarde, sino el olor a cera y a fe de su propia casa. Miró por encima del hombro del padre, hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse, un lienzo morado y profundo. Y entonces susurró la frase, no para el padre sino para sí misma, para el cielo, para Dios. Mi hijo no volverá. El padre cerró los ojos, creyendo que era una aceptación, pero ella continuó, con una fuerza que no parecía de este mundo. Pero la madre miró al cielo y Dios tenía otro plan. Teresa tomó la carta. El papel estaba frío, rígido. Era la prueba del mundo, la prueba de la razón. El padre Mateo se quedó allí, esperando que ella se rompiera, esperando el llanto que nunca llegó en 20 años. Pero Teresa no se rompió. Sostuvo la carta contra su pecho, junto al rosario. «Gracias, padre», dijo, y su voz era firme. «Ahora, por favor, déjeme sola. Tengo que hablar con mi hijo». El padre, confundido por esa calma sobrenatural, solo pudo asentir. Dio media vuelta y caminó de regreso por el sendero, sintiendo que la fe de esa mujer era más antigua y más fuerte que la lógica que él acababa de entregar. Teresa cerró la puerta. El sonido del pestillo fue definitivo. No era un cierre al mundo, era el inicio de la verdadera conversación. Se quedó de espaldas a la puerta, el sobre en la mano. El silencio de la casa volvió, pero ahora era un silencio tenso, vibrante. El momento había llegado. Todo su ser le pedía que no abriera ese sobre, que lo arrojara al fuego del fogón y siguiera esperando, porque mientras había espera, había esperanza. Pero la carta era una realidad que ya no podía ignorar. Era la última batalla entre la desesperanza del mundo y la fe de su corazón. Caminó lentamente hacia el altar. Las 2 velas parpadearon cuando ella pasó, como si la saludaran. Se arrodilló. No puso la carta en el suelo. La puso sobre el altar, justo debajo de la foto sonriente de Andrés. Miró a los ojos de la fotografía. «Andrés, hijo mío», susurró. «El mundo dice que te has ido. El mundo me ha enviado esta prueba para que deje de buscarte». Acarició el marco de la foto. El cristal estaba frío. «Pero tú y yo sabemos algo más, ¿verdad?». Se sentó en el suelo de piedra, recostada contra la pared, el rosario en una mano, la carta en la otra. No la abrió. No de inmediato. Primero tenía que rezar. Pero esta no era una oración de súplica. No era un ruego pidiendo un milagro. Era una oración de preparación. Estaba preparando su alma para lo que venía. Ya no pedía que Andrés volviera. Pedía fuerzas para entender por qué se había ido o por qué se había quedado tan lejos. «Señor», dijo en voz alta, su voz llenando la pequeña habitación, «me has puesto a prueba durante 20 años. Has probado mi fe cada mañana. Ahora me envías esta carta. Si esta es tu voluntad, dame la gracia de aceptarla. Pero si esta es solo otra prueba del hombre, dame la fuerza para ver tu verdadero plan». El viento afuera aullaba suavemente, como si respondiera. La llama de las velas se enderezó, alta y brillante. Teresa sintió una calma extraña descender sobre ella. El temblor de sus manos cesó.
El miedo que había sentido en la puerta se disipó, reemplazado por una certeza absoluta. Ya no importaba lo que dijera esa carta. La muerte, la burocracia, los sellos oficiales, todo eso pertenecía al mundo de los hombres. Pero su conexión con Andrés, el hilo invisible que la unía a él, pertenecía a Dios. Y ese hilo, ella lo sabía, no se había roto. Podía sentirlo vibrar en las cuentas del rosario, podía verlo en la luz de las velas. El mundo decía, no volverá, pero su alma decía, nunca se fue. Con una respiración profunda, Teresa levantó la carta. Sus dedos, que habían sembrado maíz y limpiado heridas, ahora buscaban la ranura para abrir la prueba final de su vida. El papel era duro, resistente. Era un sobre diseñado para contener malas noticias, para viajar miles de kilómetros y sobrevivir al tiempo. Pero Teresa se preguntó si sobreviviría a la fe de una madre. Acercó el sobre a la luz de las velas. El sello oficial brillaba con arrogancia. Era la voz de la razón gritándole que se rindiera. «Ya déjelo ir», le gritaba el sello. «Acéptelo», le susurraba el viento. «Termine con esto», le rogaba su propio cansancio. Pero entonces miró la foto de Andrés. Y en esa sonrisa de 19 años encontró la única respuesta que necesitaba. No importaba lo que dijeran los hombres, el amor nunca muere. Sus dedos rozaron el sello oficial. Era áspero, y de repente ya no estaba en su sala de piedra. Estaba en la estación de trenes, 20 años atrás. El olor no era de cera y polvo, era de vapor, carbón y miedo colectivo. Andrés se veía tan joven, casi un niño jugando a ser hombre con ese uniforme verde que le quedaba grande de hombros. Él sonreía, pero sus ojos buscaban los de ella, buscando una aprobación que ella no sabía cómo darle. ¿Cómo bendices un viaje hacia el peligro? ¿Cómo le dices, ve con Dios, a un hijo que sientes que Dios te está arrebatando? Teresa no lloró ese día. Se guardó las lágrimas para que él pudiera llevarse la imagen de su madre fuerte, de su madre entera. Le arregló el cuello de la camisa, un gesto inútil, un pretexto para tocarlo una última vez. «Pórtate bien», le dijo, en lugar de «no mueras». «Come caliente», le dijo en lugar de «vuelve a mí». Él se rió, esa risa clara que solía llenar la casa. «Claro, madre, volveré antes de que te des cuenta. Volveré hecho un héroe», dijo. «Héroe. Qué palabra tan terrible». Ella sacó de su bolsillo el rosario, no el que llevaba ahora, sino uno más pequeño, de madera oscura, el que su propia abuela le había dado. Se lo puso en la mano y se la cerró con fuerza. «Esto te cuidará más que tu rifle», le susurró. «No lo sueltes, nunca». Andrés asintió, esta vez sin sonreír. Guardó el rosario en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. «Te escribiré, madre, cada semana». El tren silbó. Un sonido agudo que partió el aire y la vida de Teresa en dos. El antes y el después. Él la abrazó rápido. Un abrazo de huesos jóvenes y miedo escondido. Y luego subió al vagón. Se asomó por la ventana, saludando. Su rostro ya perdiéndose entre el humo y las lágrimas de otras madres que no tuvieron la fuerza de Teresa para esconderlas. Ella se quedó allí, inmóvil, hasta que el último vagón desapareció en la curva, y solo entonces, cuando el andén quedó vacío, se permitió caer de rodillas y dejar que el dolor la rompiera. Regresó a la casa, que de repente se había vuelto inmensa y silenciosa. El altar de Andrés nació esa misma tarde, colocó la foto que él le había dejado, la de uniforme, y encendió la primera vela. Y comenzó la espera. La espera se mide en cartas. La primera semana fue un silencio aterrador. La segunda también. Al día 20 el cartero llegó. Traía una sola carta, con el papel fino de correo aéreo y la letra apurada de Andrés. Teresa la abrió con manos temblorosas. Sus ojos devoraron las palabras. Eran palabras de un muchacho asustado tratando de sonar valiente. Hablaba del barco, del mar, de la comida extraña. No hablaba de miedo, no hablaba de disparos. Pero al final, después de las bravatas y las promesas de volver pronto,
había una postdata, una línea que era solo de ellos. Madre, cuida mis rosales, volveré para la cosecha, y reza por mí, reza mucho. Esa fue la única carta que llegó. Después de eso, solo silencio. Pasaron meses, pasó un año. La cosecha de rosales llegó y se fue. Andrés no volvió. Teresa cuidaba los rosales como si fueran la vida de su hijo. Los podaba, los regaba con el agua del pozo, les hablaba como le hablaba a la fotografía en el altar. Los vecinos la veían y negaban con la cabeza. Habla con las flores, susurraban. No entendían que ella no hablaba con las flores, hablaba con la única promesa tangible que le quedaba. La guerra terminó oficialmente. Hubo desfiles en la capital. Los periódicos publicaron listas de sobrevivientes, de desaparecidos, de caídos. El nombre de Andrés no estaba en ninguna. Simplemente se había desvanecido, como si el mundo se lo hubiera tragado. Los otros soldados del pueblo volvieron, algunos sin un brazo, otros sin la mirada, pero volvieron. Evitaban a Teresa. No sabían qué decirle. ¿Cómo le dices a una madre que viste a su hijo caer? ¿O cómo le dices que no lo viste, que simplemente un día ya no estaba? Teresa dejó la carta oficial sobre su regazo y se levantó. Abrió un pequeño cajón de madera bajo el altar. Allí, envuelta en un pañuelo de seda, estaba la única carta de Andrés. La sacó. El papel estaba suave por el paso del tiempo, gastado en los pliegues de tanto ser leído. Olía a polvo y a una leve fragancia de lavanda seca. La abrió bajo la luz de las velas. «Madre, cuida mis rosales. Volveré para la cosecha». Lo leyó en voz baja. Era un juramento. Era un contrato entre su alma y la de él. La cosecha había pasado 20 veces. Los rosales de Andrés eran ahora arbustos enormes que cubrían la pared lateral de la casa, espinosos y llenos de flores rojas cada primavera. 20 primaveras esperándolo. Puso la carta de Andrés junto a la carta oficial del gobierno, una al lado de la otra, la promesa y la sentencia. La letra apurada de su hijo y el sello frío de un desconocido. Todo su conflicto interno estaba allí, iluminado por las velas. La herida que nunca había cerrado volvía a sangrar. Todos estos años, ella había elegido creer en la carta de Andrés. Había elegido creer en la promesa de los rosales. Pero ahora este nuevo sobre, esta voz del mundo exterior, venía a decirle que su promesa era mentira, que sus rosales eran solo flores, que su espera había sido en vano. El padre Mateo le había dicho que aceptara la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿La carta de un hijo que promete volver o la carta de un gobierno que insinúa que está muerto? «¿Qué hago, Andrés?», susurró a la fotografía. «Me piden que te suelte». La llama de la vela tembló, como si respondiera al movimiento de su respiración. Teresa sintió un escalofrío. El miedo de la puerta había regresado. Era el miedo a la verdad. El miedo a que si abría esa carta, la última luz de esperanza se apagaría. Y si esa luz se apagaba, ¿qué quedaría de ella? Sería la mujer loca que habla con las flores, la pobre viuda de un hijo fantasma. Sería la mujer que el pueblo entero señalaba. Pero si no la abría, viviría siempre con la duda, con esa astilla clavada en el corazón. La fe, se dio cuenta, no era solo esperar. La fe también era tener el coraje de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera, y seguir creyendo. Levantó la carta oficial. Era pesada, no por el papel, sino por lo que contenía. Contenía el fin de la espera, o tal vez solo el fin de la incertidumbre. «Está bien», dijo en voz alta a la habitación, a Dios, a Andrés. «Sea lo que sea, estoy lista». Había sobrevivido a la despedida, había sobrevivido al silencio, había sobrevivido a la lástima del mundo. Sobreviviría a esto. Su fe no estaba en las cartas de los hombres, ni siquiera en la promesa de su hijo. Su fe estaba puesta en algo más grande, en ese plan que ella no podía ver, en ese Dios que la había sostenido en las noches más oscuras. Miró el rosario en su cuello, el que usaba ahora, el que había reemplazado al que le dio a Andrés. Sus cuentas eran lisas, pulidas por 20 años de súplicas.
Apretó el rosario y con la otra mano rompió el sello de la carta. El sonido del papel rasgándose fue brutalmente alto en el silencio de la sala. Fue un sonido de finalidad. Un sonido que cerraba una puerta de 20 años. Sacó los papeles que estaban dentro. Eran varios folios, escritos a máquina, con un lenguaje frío, impersonal. Buscó su nombre, buscó el nombre de Andrés. Sus ojos se movían rápido, buscando la palabra clave. Fallecido, desaparecido, encontrado. Y entonces la vio. La frase que definiría el resto de su vida. No era lo que esperaba. No era nada de lo que el padre Mateo o el pueblo habían asumido. Era algo más complejo. Algo que abría una puerta nueva, una puerta aún más extraña. No era un certificado de defunción, era una notificación, un registro. Sus ojos se fijaron en una dirección, en un nombre que no conocía, en una ciudad del otro lado del mundo. Y junto a esos datos, una nota oficial que decía: se han encontrado efectos personales que coinciden con los registros del soldado Andrés Rojas, incluyendo un rosario de madera oscura. Sin embargo, no hay confirmación de su estado. El caso sigue clasificado como ausente en combate. Ausente, no muerto. Ausente. La palabra resonó en su cabeza. Era la palabra que la había mantenido viva. El gobierno no lo daba por muerto, solo lo daban por perdido. Pero había algo más. Una nota escrita a mano en el margen inferior, con una caligrafía distinta, menos oficial. Hay un paquete retenido en la aduana central, a nombre de Teresa Rojas. Un paquete. No solo una carta, un paquete. ¿Qué paquete? ¿Qué efectos personales? ¿El rosario? ¿Por qué ahora, 20 años después? La desesperanza que había sentido se transformó instantáneamente en una confusión vibrante. El padre Mateo había asumido que era una carta de defunción. El pueblo asumía que estaba muerto. Pero la burocracia, en su frialdad, decía otra cosa. Decía ausente y decía paquete. Teresa se levantó. Sus rodillas tronaron. El suelo de piedra estaba helado, pero ella no lo sintió. El fuego de una nueva misión acababa de encenderse en su pecho. Dios no le había enviado el final, le había enviado la siguiente pista. El plan no era aceptar la muerte, el plan era empezar a buscar de nuevo. Teresa dobló la carta oficial, la guardó de nuevo en el sobre. Hizo algo que no había hecho en 20 años. Apagó las velas del altar, sopló la primera llama y el humo subió en una espiral gris. Sopló la segunda. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la pálida luz de la luna que entraba por la ventana. El altar, por primera vez, estaba oscuro. Pero Teresa no sintió miedo. Apagar las velas no era rendirse, era dejar de esperar. Ahora iba a buscar. El padre Mateo la había encontrado en la puerta de su casa con una noticia que él creía final. Ahora era ella quien estaría en la puerta de alguien. Al amanecer, Teresa se puso el único abrigo bueno que tenía, el de los domingos, guardado con olor a naftalina. Se guardó el rosario bajo la blusa, sintiendo las cuentas frías contra su piel. Guardó la carta oficial en el bolsillo y por primera vez en 2 décadas cerró la puerta de su casa y echó llave. Caminó por el sendero de tierra, pasó junto a los rosales de Andrés. No se detuvo a tocarlos. Hoy no. El pueblo apenas despertaba. Vio a la esposa del panadero barriendo su puerta. La mujer levantó la vista y se quedó helada al ver a Teresa caminando con tanta decisión hacia el camino principal, hacia la parada del autobús que iba a la ciudad. Teresa solo asintió, un gesto corto, firme. No era la mujer loca que hablaba con las flores. Era una madre con un propósito. El viaje en el autobús fue un asalto a sus sentidos. El ruido del motor, las voces de extraños, el paisaje de colinas verdes que se convertía rápidamente en casas grises, en asfalto, en la prisa de un mundo que ella había olvidado y que la había olvidado a ella. Se aferró al pasamanos del asiento, sus nudillos blancos, sintiéndose tan fuera de lugar como un pájaro en una jaula. Pero el miedo era más pequeño que la necesidad de saber.
La aduana central era un edificio imponente, un monstruo de cemento gris que parecía no tener ventanas, solo mostradores. Olía a papel viejo y a impaciencia. Hizo una fila que no parecía moverse. La gente a su alrededor suspiraba, miraba el reloj, maldecía en voz baja. Teresa simplemente esperaba. Era lo que mejor sabía hacer. Pero esta espera era diferente. Era una espera activa. Cuando finalmente llegó al mostrador, un hombre con gafas gruesas la miró por encima de los cristales, sin verla realmente. «Sí», dijo, con voz de metal. Teresa le tendió la carta oficial, su mano temblando ligeramente. «Vengo por un paquete, a nombre de Teresa Rojas». El hombre tomó la carta, la leyó con desinterés, tecleó algo en una máquina ruidosa. «Archivo muerto, almacén 7, espere allí». La espera fue de 3 horas. 3 horas sentada en un banco de madera duro, viendo a la gente ir y venir con sus cajas y sus vidas. El mundo seguía moviéndose, indiferente a su dolor, a su esperanza. Pensó en su altar oscuro. ¿Había hecho bien? ¿Había roto el pacto de espera? Pero la respuesta le llegó desde adentro, desde el rosario que apretaba en el bolsillo. La fe no es quedarse quieto, es caminar hacia la luz aunque no se vea el camino. Finalmente, gritaron su nombre. «Teresa Rojas». Un hombre joven con uniforme traía una caja. No era una caja de cartón, era una caja militar de madera, pequeña, con bordes de metal, sellada con una cinta gruesa y cuños que no entendía. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba como si estuviera llena de piedras. Se la entregaron sin una palabra de consuelo, solo un papel para firmar. Su mano tembló al escribir su nombre. Hacía tanto tiempo que no firmaba nada. No la abrió allí. No podía. Ese momento era sagrado. Era solo de ella y de Andrés. Abrazó la caja contra su pecho y desanduvo el camino. El viaje de regreso fue borroso. No vio el paisaje, no oyó el ruido. Solo sentía el peso de la caja en su regazo. El peso de 20 años de silencio. ¿Qué encontraría dentro? ¿Ropa? ¿Una medalla? ¿La respuesta final? Llegó a su casa al atardecer, el mismo atardecer gris que el día anterior. Pero hoy todo era diferente. Abrió la puerta. La casa estaba fría, silenciosa. El altar oscuro la recibió. Por un instante dudó, pero en lugar de encender las velas, Teresa encendió la lámpara de aceite de la cocina. Necesitaba luz clara, luz de verdad, no luz de fe. Puso la caja sobre la mesa de madera rústica. Sus dedos buscaron la forma de abrirla. Estaba sellada. Buscó un cuchillo de cocina y cortó la cinta gruesa. El metal de los bordes estaba oxidado. Con esfuerzo, levantó la tapa. Un chirrido metálico rompió el silencio. El olor que salió de la caja fue el primer golpe. Olía a humedad, a metal viejo y a algo más. Algo vagamente familiar, como la tierra después de una tormenta. Dentro, las cosas estaban envueltas en tela de arpillera. Sus manos, ahora firmes, desenvolvieron el primer objeto. Era una cantimplora de metal, abollada, con las iniciales AR torpemente grabadas a cuchillo. Sus dedos trazaron las letras. Recordaba haberlo visto hacerlo en esa misma mesa, la noche antes de irse, riéndose. El corazón le dio un vuelco. Desenvolvió el segundo objeto. Era un cuaderno pequeño, de tapa dura, pero estaba hinchado, las hojas pegadas por el agua y el tiempo. Intentó abrirlo, pero el papel se deshacía. Era ilegible, un diario de guerra que nunca podría leer. Sintió una punzada de frustración, pero siguió. Había un último bulto, pequeño en el fondo. Lo sacó. La tela de arpillera estaba manchada de algo oscuro, casi negro. Lo desenvolvió con un cuidado infinito, como si sostuviera un pájaro herido, y entonces lo vio. Cayó en la palma de su mano, frío y pesado. Era el rosario de madera oscura que ella le había dado en la estación de tren, pero estaba roto. La cruz de madera estaba partida por la mitad y varias cuentas faltaban. Estaba cubierto de esa mancha oscura y seca. Teresa se llevó el rosario al pecho.
Se arrodilló en el suelo de la cocina, apretando esa madera rota contra su corazón. Y lloró. Lloró por primera vez desde el día en que él se fue. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, eran lágrimas de certeza. Él lo había llevado consigo. Había muerto, o había sido herido, o se había perdido, pero lo llevaba puesto. Lo llevaba sobre el corazón como ella le había pedido. El rosario la había cuidado, pero ¿quién lo había cuidado a él? La promesa se había cumplido. El rosario había vuelto a ella. Era la prueba de que su fe no había sido en vano. Él la había escuchado. Él la había recordado hasta el final. Se quedó allí, en el suelo frío, abrazando la reliquia rota de su hijo. Pero la revelación no estaba completa. Sintió algo más en la caja. Metió la mano. Sus dedos tocaron algo plano, rígido, bajo el forro de arpillera del fondo. Lo sacó. No era una carta, era una placa de metal del tamaño de su mano, una placa de identificación militar, pero no era la de Andrés. Estaba sucia, pero la luz de la lámpara de aceite reveló un grabado. No era español, era un idioma que no reconocía, con letras extrañas, cirílicas, y debajo de esas letras, un nombre, Mateo. No Padre Mateo, solo Mateo, y una serie de números. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba en la caja de su hijo? La carta oficial no mencionaba esto, solo mencionaba el rosario. ¿Quién era Mateo? Teresa se limpió las lágrimas. El llanto se detuvo de golpe. La confusión regresó, pero esta vez era una confusión afilada. El rosario roto significaba que Andrés había estado en peligro. La placa de metal significaba que no estaba solo. El nombre Mateo resonaba en su cabeza. ¿Padre Mateo? No, no podía ser. Su padre Mateo nunca había salido del pueblo. Esto era otra cosa. Esto era una pista. El gobierno había clasificado el caso como ausente. Habían enviado sus cosas, pero se habían olvidado de esta placa en el fondo, o tal vez no la habían entendido. Teresa se levantó. Sostuvo el rosario roto en una mano y la placa de metal fría en la otra. Miró hacia la puerta, la ciudad, el edificio gris. Ellos tenían más respuestas, pero ahora ella tenía más preguntas. La decisión estaba tomada. Esto no había terminado. La carta oficial había abierto una caja, y la caja había abierto un misterio. El plan de Dios, se dio cuenta, era un laberinto, y ella acababa de encontrar el siguiente corredor. Volver a la ciudad al día siguiente fue diferente. Teresa ya no era una anciana pidiendo un favor, era una investigadora, una madre que exigía una respuesta. Esta vez no fue al edificio gris de la aduana. Con la placa de metal en el bolsillo, buscó la embajada de ese país lejano del que nunca había oído hablar. Era un edificio pequeño, con una bandera de colores extraños. La frialdad burocrática fue la misma. Un guardia la miró con indiferencia. Una secretaria le dijo que no había citas disponibles, que volviera en un mes, que escribiera una carta. El mundo de los hombres, de nuevo, levantaba sus muros de papel y desinterés. Pero esta vez, Teresa no se movió. Se sentó en una silla de la recepción, sacó su rosario, el suyo, el de la espera, y comenzó a rezar en silencio. No iba a irse. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El guardia cambió de turno. La secretaria suspiró con fastidio. Pero Teresa seguía allí, una presencia inamovible de fe y luto. Su quietud era más ruidosa que cualquier grito. Finalmente, un hombre de traje salió de una oficina. La miró con curiosidad. «Señora, ¿puedo ayudarla? Ha estado aquí toda la mañana». Teresa se levantó. No le dio la carta oficial. Le mostró la placa de metal. «Mi hijo murió en la guerra», dijo con voz clara. «Esto estaba en su caja. Pertenece a su país. Quiero saber qué significa». El hombre tomó la placa. Su expresión cambió de la cortesía al interés. Vio las letras cirílicas, vio los números grabados. «Espere aquí, por favor». Desapareció tras una puerta. La espera, esta vez, fue corta. El hombre regresó con otro hombre, mayor,
con el rostro marcado por arrugas que parecían mapas. El hombre mayor la miró con una tristeza profunda, una tristeza que reconocía. Habló en español, pero con un acento denso, como si las palabras le pesaran. «Señora, ¿dónde encontró esto?» Teresa le contó todo. La carta oficial, la caja, el rosario roto. El hombre mayor asintió despacio, escuchando cada palabra. Tomó la placa de metal con reverencia. Este no es un soldado», dijo él. «Este es mi pueblo, mi región, Mateo. Este nombre es de mi tierra». El hombre hizo una llamada. Habló rápido en su idioma. Su voz se quebró un par de veces. Colgó el teléfono y la miró. «Esto no pertenece a un militar, pertenece a un granjero. Se llamaba Mateo Ivanov. Su hijo, también llamado Mateo, murió en el primer año de la guerra. Esta era la placa de su tractor». Teresa sintió que el suelo se abría. Un granjero, un tractor. ¿Qué tenía que ver eso con Andrés? «No entiendo», susurró ella. «Mi hijo». El hombre levantó la mano con suavidad. «Espere, hay más». Mateo Ivanov vivía en las montañas donde su hijo desapareció. La gente de mi país también perdimos mucho. Mateo perdió a su hijo, y entonces encontró al suyo. El aire salió de los pulmones de Teresa. ¿Lo encontró?» El hombre asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hijo, Andrés, no murió en la explosión que rompió ese rosario. Fue encontrado por Mateo, gravemente herido. Estaba roto, como el rosario. Mateo lo llevó a su granja. Lo escondió de los soldados. Lo cuidó como si fuera el hijo que acababa de perder. Teresa se llevó las manos a la boca. El llanto subió por su garganta, un llanto ahogado, de incredulidad y de un dolor que se transformaba en algo más. «¿Él vivió?» «Sí, señora», dijo el traductor. «Vivió 6 meses más. Mateo y su esposa lo cuidaron. No hablaba su idioma, ellos no hablaban el suyo. Pero el dolor es una lengua universal. Lo cuidaron hasta el final. La catarsis la golpeó. Se derrumbó en la silla. El llanto que había contenido durante 20 años finalmente estalló. No era un llanto de pérdida. Era un llanto de alivio. Su hijo no había muerto solo. No había muerto en el barro, olvidado. Había muerto en una casa, cuidado por un padre. Había encontrado un hogar al final del mundo. El hombre esperó a que el primer sollozo pasara. Luego se acercó y puso su mano sobre el hombro de Teresa. El gobierno militar de mi país retuvo muchos de estos informes durante años. Miedo, culpa, no sé. Pero Mateo Ivanov escribió una carta para usted. Se adjuntó al informe oficial, pero parece que nunca se la enviaron. La carta que usted recibió, la de ausente, era solo burocracia. La verdad estaba aquí». Sacó un papel de una carpeta. Estaba doblado, manchado de grasa, no era un sobre oficial. Era un pedazo de papel de contabilidad. Se lo entregó a Teresa. «Creo que esto le pertenece». Las manos de Teresa temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrió. La caligrafía era torpe, letras grandes, como de un niño aprendiendo a escribir en un idioma que no era el suyo. Pero era legible. «Señora Teresa Rojas», leyó en voz alta. «No hablo su lengua. Su hijo Andrés aprendió mi nombre. Mateo. Yo aprendí el suyo. Teresa. Él me dio esta caja para usted. Me dio el rosario. Dijo que usted entendería. Cuidé a su hijo. Fue un buen muchacho. Hablaba de usted. Hablaba de flores». Teresa tuvo que detenerse. Las lágrimas cegaban sus ojos. Respiró hondo y leyó la última línea. La línea que lo cambiaría todo. Antes de dormir por última vez, me hizo prometerle algo. Dijo: «Dile a mi madre que la esperaré junto a los rosales. Murió en paz, señora. Lo enterramos en nuestra colina, bajo un roble, mirando al sol, junto a los rosales de mi esposa». El papel cayó de sus manos. La revelación fue total. Los rosales. La promesa no era una mentira. La promesa no era que él volvería a sus rosales. La promesa era que él la esperaría junto a unos rosales. Su fe
Su ritual diario de cuidar esas flores no había sido una locura, había sido una conexión. Había estado, sin saberlo, cuidando el mismo símbolo que otro padre, del otro lado del mundo, cuidaba para su hijo. El padre Mateo le había traído la noticia de la desesperanza, pero el verdadero Mateo, el granjero, le había traído la prueba de Dios. El plan divino no era que su hijo volviera, el plan era que su hijo no estuviera solo. El plan era que dos padres que habían perdido a sus hijos se encontraran en la fe. Teresa se levantó, abrazó al traductor con una fuerza que lo sorprendió. «Gracias», susurró. «Gracias». Salió de la embajada. El sol de la tarde la golpeó en la cara. Pero ya no era la luz gris de la desesperanza. Era una luz dorada, cálida. El mundo parecía diferente. Los ruidos de la ciudad ya no la asustaban. Se sentía ligera. 20 años de espera se habían disuelto. Ya no esperaba a un fantasma. Ahora sabía dónde estaba su hijo. Estaba en paz, bajo unos rosales, cuidado por un padre. El rosario roto en su bolsillo ya no era un símbolo de muerte. Era un símbolo de sacrificio y de amor encontrado. El amor de madre nunca muere, y ahora ella sabía que el amor de un padre tampoco. El viaje de regreso a casa fue un renacimiento. Teresa ya no se aferraba al pasamanos del autobús. Sus manos descansaban en su regazo, sosteniendo la caja de madera que ahora se sentía ligera. Miraba por la ventana, pero esta vez no veía un paisaje borroso. Veía la forma de las nubes, el color del trigo en los campos, el rostro de los niños que jugaban en una aldea. El mundo había vuelto a tener color. Durante 20 años, ella había vivido en un purgatorio gris de espera. Hoy, por fin, había salido de él. No había vuelto al pasado donde Andrés estaba vivo, no se había quedado en el limbo de la duda, había avanzado hacia un presente donde él estaba en paz. Cuando llegó a su casa, el sol se estaba poniendo. La misma hora en que el padre Mateo había llegado 2 días antes. Pero el atardecer ya no era gris y amenazante. Era de un naranja profundo, un fuego pacífico que teñía las paredes de la casa de un color cálido. Abrió la puerta. El silencio la recibió, pero ya no era el silencio tenso de la espera. Era la calma de un santuario. La casa estaba fría, pero a ella no le importó. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y caminó directamente al altar. Estaba oscuro, tal como lo había dejado. Tomó el pañuelo con el que solía limpiar y quitó el polvo de la fotografía de Andrés. Limpió la cera derretida y fría de las viejas velas. Guardó el sobre oficial del gobierno en el cajón de madera, junto a la única carta que Andrés le había enviado. Esos papeles pertenecían al pasado. Luego, con una reverencia serena, colocó los objetos de la caja en el altar. Puso la cantimplora abollada. Puso el rosario roto, el de madera oscura, justo en el centro. Y junto a él, desplegó la carta arrugada de Mateo Ivanov, el granjero. Por último, puso la placa de metal del tractor. El altar ya no era un lugar de súplica. Se había convertido en un lugar de memoria. Un testamento de 2 hijos y 2 padres, unidos por la tragedia y redimidos por el amor. Teresa tomó una vela nueva, blanca y limpia, del cajón. La encendió. Una sola llama, brillante y firme. No era una vela para pedir, era una vela para agradecer. Se quedó de pie, mirando el altar transformado. Ya no veía al muchacho de 19 años que se fue a la guerra. Veía el alma de su hijo, que había encontrado descanso. Salió de la casa hacia el jardín. La noche comenzaba a caer y el aire estaba fresco. Caminó hacia los rosales que cubrían la pared. Estaban llenos de brotes, listos para la próxima primavera. Acercó su mano y por primera vez no sintió la espina de la ausencia. Tocó un pétalo aún cerrado. «Hola, hijo», susurró y sonrió. Una sonrisa que le llegó a los ojos. Una sonrisa que no había nacido en 20 años. Ya no hablaba con un fantasma, hablaba con un recuerdo vivo. «Gracias por la promesa», dijo al viento. El padre Mateo, que pasaba por el camino y la había visto llegar, se acercó con cautela al portón.
Esperaba encontrar a la mujer devastada por la confirmación de la muerte. «Teresa», dijo en voz baja, «¿estás bien? ¿Qué decían los papeles?» Teresa se giró hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro, y en él no había locura ni dolor. Había una paz que el padre Mateo nunca había visto. «Decían la verdad, padre». «¿La verdad?», preguntó él confundido. Teresa asintió y miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a parpadear. El mundo me decía, su hijo no volverá. Y era cierto. Pero yo miré al cielo y Dios tenía otro plan. «No entiendo, Teresa. ¿Cuál era el plan?». Ella volvió a mirar al padre, y su voz fue suave pero tan firme como una roca. «El plan no era que mi hijo volviera a mí. El plan era que nunca estuviera solo. El plan era que, mientras yo lo esperaba con un rosario, otro padre, con el mismo nombre que usted, lo estaba cuidando». El padre Mateo se quedó sin palabras. Comprendió que la fe de esa mujer había visto algo que la lógica de él nunca podría alcanzar. «Mi hijo está en paz, padre», dijo Teresa, volviendo a sus rosales. «Y después de 20 años, yo también». A veces la fe no es la certeza de que recibiremos lo que pedimos, es la convicción de que, pase lo que pase, no estamos solos. Teresa había rezado durante 20 años para que su hijo volviera. Pero el milagro no fue el regreso. El milagro fue la carta de un granjero del otro lado del mundo que demostró que sus oraciones habían sido escuchadas. El amor de una madre nunca muere. No se rinde ante el tiempo, no se quiebra ante la lógica, no se apaga con la muerte. Simplemente aprende a esperar de otra manera. Teresa siguió encendiendo una vela cada día, pero ya no era la vela de la esperanza desesperada, era la llama serena de la gratitud. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Tu voz se une a la de Teresa en esta plegaria de fe que cruza fronteras. Si alguna vez sentiste que el alma se te rompía por una espera, si el silencio te pareció una respuesta demasiado cruel, esta historia es para ti. Suscríbete a Historias y Relatos que Emocionan, porque hay dolores que solo se curan con una historia. Y aquí, las historias no solo se cuentan, se sienten.